le damos la bienvenida una vez más a esta plataforma telemática por la que, bueno, pues seguimos llevando a cabo pues todas nuestras actividades. Hoy tenemos el placer de contar con Elías López. Y bueno, el esquema que seguiremos pues cuenta con 30 minutos de exposición y a continuación con 15 de participación de las diferentes instituciones. Y finalmente, pues bueno, a través del chat pues daremos paso a las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, le cedo la palabra a José María Segura, quien presentará a Elías López. Buenas tardes, de nuevo, perdón por las disculpas. Hemos estado intentando habilitar diferentes medios y a pesar de que hemos probado, nos ha colapsado en el último momento. Tenemos que admitir a alguien por ahí. A los que le estamos tardando en admitir es lo mismo, que se nos ha colgado el programa. Bueno, Elías es compañero jesuita, es amigo en el Señor, que para los jesuitas significa que somos amigos y que nos podemos decir cómo estamos, que nos podemos corregir fraternalmente, que podemos compartir pues vida, ilusión y misión. Cuando Ignacio habla de los primeros compañeros de Jesús, para explicar, cuando escribe dice, van a venir a reunirse conmigo unos que tengo por amigos en el Señor, porque es el Señor el que me los ha dado. Pues eso es lo más importante que yo tengo que decir de Elías a título jesuítico y personal. Aparte de eso, Elías está aquí porque es profesor de comillas, tiene experiencia en gestión de grupos de personas en situaciones muy diversas, desde trabajar con equipos directivos en comillas, a trabajar en situaciones de crisis con el Servicio Jesuita de Refugiados, con el JRS en diferentes partes de Latinoamérica y de África. Tiene toda una teología sobre el mestizaje, que es cómo la diferencia no solo no es una amenaza, sino que es algo querido por Dios y que nos enriquece, que eso sería pues un tema para alguna de las sesiones que podemos planificar con Sara en el Centro Loyola para este año, ¿no? Cómo la diferencia es riqueza querida por Dios y cómo en la encarnación Dios se hace mestizo al mezclarse y juntarse con sus queridos seres humanos. Le hemos pedido a Elías que nos ayude a reflexionar, a darle una vuelta a la charla que nos dio antes de la coronocosa, porque eso era antes. El liderazgo antes de la coronocosa era una cosa, y ahora esta mañana en ECA le preguntaba el locutor, Braulio le preguntaba, pero vamos a ver, ¿y el liderazgo ignaciano también está en crisis? ¿Qué es lo que está en crisis y qué es lo que no? ¿Y cómo nos sirve el liderazgo ignaciano ahora en medio de la crisis? Pues hemos querido volver a preguntarle a Elías qué pasa ahora en este contexto en el que tantas cosas se nos están complejizando, qué pasa con el liderazgo ignaciano. Yo, sin más, dejo la palabra a Elías, contamos con que tiene 30 minutos, después habrá un turno de reacciones de diferentes representantes del núcleo de Canarias y al final, como decíamos, a través del chat, pues podremos tener preguntas. Pues vamos. Sí, entiendo que el audio... Digo, ¿el audio está allí? Sí. Muy bien. ¿Se me oye? Buenas tardes a todas y a todos. Una alegría estar con ustedes otra vez para darle una vuelta más, como decía José María, a este tema del liderazgo ignaciano que nos compete a todos y que tiene tanta relevancia en el contexto que estamos viviendo de crisis, de COVID. Efectivamente, yo me siento así, entre amigos en el Señor, no solamente con Chema y compañeros jesuitas como José Juan, que también veo aquí, a Javi Bailén, que les doy la bienvenida. Una alegría veros a todas y a todos y sentirnos amigos en el Señor para construir juntos, para participar de un liderazgo inspirado en el modo de Ignacio, con esa profundidad, porque ciertamente vamos a necesitar ese liderazgo en el contexto en el que estamos, en el contexto de ruptura, de crisis, ¿verdad?, en el que estamos. La propuesta general, la he dicho, ya va a ser cómo la crisis se puede convertir en una oportunidad desde el liderazgo ignaciano,
se puede convertir en una oportunidad para unirnos a lo que Francisco nos plantea de iglesia sinodal. Existe una PAL, un núcleo de PAL como el de Canarias, instituciones como el colegio, como la radio, como la casa de ejercicios, como el Centro Loyola, todas las instituciones alrededor de la Compañía de Jesús en Canarias. ¿Existe la posibilidad de que se conviertan en organizaciones sinodales? ¿Cómo la crisis puede ayudarnos a avanzar en ese tipo de organizaciones como oportunidad, siempre y cuando sepamos sacar partido al liderazgo ignaciano, siempre y cuando nos alineemos todos, de algún modo, respiremos, vibremos todos con esta narrativa que llamamos liderazgo ignaciano, y que es una narrativa que estamos construyendo, que no está cerrada, que es una narrativa abierta. Hay mucha gente en todo el mundo que está trabajando desde esa perspectiva, porque nos tenemos que organizar, porque si no nos organizamos, el mal espíritu se nos puede colar mucho más en una situación de crisis. Si os parece, desde esa introducción, donde ya he dado algún flechazo de por dónde va a ir la presentación, voy a compartir precisamente la pantalla donde vamos a ir siguiendo el orden de la presentación. A ver si vais viendo la pantalla, sí. Vais viendo la pantalla, me hacéis la señal así, con el dedo arriba, si veis la pantalla. Perfecto, gracias. Vamos a ampliar ahora y vamos a ir entrando en la presentación. Pues ahí tenemos ¿verdad? El título, lo tenemos ahí arriba, de lo que me habían pedido hoy para el comienzo del núcleo de PAL Canarias. Liderazgo ignaciano emergente en tiempos de crisis para organizaciones eclesiales en redes para la transformación social. Crisis. A ver si pasa. Ahí. Bueno, el COVID es lo que está marcando, es el nombre de la crisis actual, ¿verdad? Nunca habíamos vivido una crisis, y concretamente una crisis económica tan fuerte. Algunos comparan en España con el momento de preguerra, en el 36. Nunca habíamos vivido una crisis tan severa. ¿Cómo liderar en esa complejidad y en la incertidumbre? ¿Y cómo acompañar lo que está emergiendo? Porque hay algo que está emergiendo. Y ese algo que está emergiendo puede ayudarnos a abordar la crisis. Aquí están algunas ideas sobre teoría de la emergencia en transformación, en transformaciones sociales, ¿no? Está conectada a la teoría de la complejidad y a la teoría de sistemas. Y lo que viene a decir es que hay un todo que está resonando en distintos puntos, pero que tienen esos distintos puntos algo similar, y que cuando se conectan en redes locales, nacionales, europeas, internacionales, hay algo común en eso múltiple, complejo, que es interdependiente y que hace que esa fuerza que está emergiendo sea más que la suma de las partes. Hay algo que está emergiendo. La sociedad se está transformando y el COVID está ayudando a transformar la sociedad con un costo tremendamente alto, muy elevado. La cuestión está en saber si vamos a hacer una escucha profunda de lo que está ocurriendo, atención y no estar distraídos, como nos decía el padre Adolfo Nicolás, estar atentos a lo nuevo que emerge, a la llamada de la vida. Porque hay una llamada de la vida de Dios en todas partes y en todas las personas que en medio de la crisis grita pronunciando una palabra de esperanza.
Se trataría de vivir desde otro nivel de existencia, desde esa escucha profunda de la realidad y de nosotros mismos, para llevarnos, dejar que emerja otro nivel de agencia, de organizarnos como PAL, como núcleo de PAL, como organizaciones, instituciones, como iglesia, como sociedades. Estos días, desde esa escucha profunda, me venía este mantra: simplificar ahondando, ahondar simplificando. Simplificar ahondando, ahondar simplificando en este contexto de coronavirus. Más que nunca, esa frase de Jesús, vino nuevo en odres nuevos, se hace necesaria. Más que nunca es urgente. Esa escucha profunda es la escucha del bambú. El bambú, la semilla de bambú está bajo tierra 7 años para en cuestión de 6 semanas crecer todo esto. Nos toca en tiempos de coronavirus, que parece ser que va a ser un tiempo largo, ser semilla de bambú bajo tierra, echando raíces larguísimas, profundas, esa escucha profunda de la semilla del bambú en la tierra, para llegar a la fuente de vida que emana debajo de esa tierra y tener la capacidad de crecer rápido, con una flexibilidad enorme, porque vamos a necesitar convertirnos en puentes de bambú, resistentes como el bambú, resilientes como el bambú, flexibles para crear puentes de sanación, de reconciliación en tanta fractura social que está dejando y va a dejar el coronavirus. Hay teorías que ya han empezado a liderar desde el futuro tal como emerge. Es la teoría U, una tecnología social para la innovación y la participación que está en todas partes. Se ha metido en la iglesia, se ha metido, hay una interpretación de la espiritualidad ignaciana de la teoría U. Es de un alemán, Otto Scharmer, que enseña en el MIT en Boston. Y él habla de la importancia de vivir abiertos, una mente abierta, con un corazón abierto y con una voluntad abierta para no perder la atención sobre eso que emerge. Bajar ese punto para subir, emergiendo a lo nuevo. Y eso tiene que ver muchísimo, es la tecnología social, una de las tecnologías sociales que conocemos, más cercana a lo del discernimiento apostólico en común. Ese punto que veis ahí abajo de la U, de la flecha en forma de U, ese punto tiene que ver con una hondura espiritual, con la hondura de la semilla del bambú. La U tiene que moverse para discernir entre tensiones, evitar tensiones y no evitar tensiones que encontramos en la crisis. Un contexto VUCA, contexto muy volátil, rápidamente cambiante. Uncertain, incierto la U, complejo y ambiguo. Así es como se viene definiendo el mundo en los últimos años, con este término acuñado por el ejército norteamericano en contextos de guerra. Se habla del COVID como un contexto de guerra, de complejidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar atrás, conectarnos con esa semilla en lo profundo y emerger como vino nuevo en odres nuevos? La atención de lo global y lo local, la atención de la persona y la necesidad de dar productos
de responder con resultados medibles y que sean intercambiables por euros. La necesidad de articular la fe en un mundo secularizado. Qué difícil. Hablar con un compañero que lleva la pastoral aquí en Comillas estos días. Me decía, qué difícil es hablar de Dios hoy día. ¿Cómo tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, para saber conectarnos con el hondón de la experiencia de Dios en nuestra vida, como el bambú, y desde ahí saber crecer con flexibilidad y resistencia para ser puentes de sanación en la misión de reconciliar que nos toca en el contexto de COVID? Hay otras teorías que ayudan a esto. El liderazgo adaptativo. Este liderazgo lo que viene a distinguir fundamentalmente es entre un problema técnico y un reto adaptativo. El COVID nos plantea ante un reto adaptativo, no un problema técnico. El problema técnico es, me rompo un brazo y necesito 2 meses, se sabe la solución, es técnica, 2 meses inmovilizado para que se suelden los huesos. Un reto adaptativo es lo del COVID. Nadie sabe la solución exacta. En Madrid vuelven a subir los números y en otras partes de España, ¿verdad? 52 municipios creo que había hoy otra vez con confinamiento. No hay experto líder que lo arregle. Cada uno tiene que hacer su parte. La participación de todos es clave para la solución. Se aprende con experimentación para descubrir, ensayo y error. Se necesita tiempo para solucionarlo. Se necesitan cambios de fondo en valores, actitudes, habilidades, hábitos. Las herramientas antiguas no sirven ya. Hay que dejar atrás de lo antiguo para dejar venir lo nuevo. Hay que dejar ir para dejar venir. Se tendrá que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que estamos pagando? Yo creo que es evidente. Las relaciones se tienen que redefinir. Un núcleo de opal es una forma nueva de redefinir relaciones. Se necesita la inteligencia colectiva, la colaboración de todos y cada uno. Esto está ocurriendo fuera de la iglesia. Y hay mucho que aprender fuera de la iglesia. Me fui hace unos meses, antes de la pandemia, me fui a Bilbao a ponerme en contacto con esta consultoría empresarial que se llama K2K, Emocionando, donde han creado una red de empresas con NER, que se llama NER, Nuevo Estilo de Relaciones. El COVID nos tiene que forzar a un nuevo estilo de relaciones. Ninguna persona se puede quedar atrás, dice el manifiesto NER ante el COVID. La persona tiene que estar en el centro. Tiene que haber desarrollo sostenible de organizaciones, de empresas, desde la vertiente económica, social, medioambiental, cultural. Desde lo colectivo, construyendo redes, enlaces, puentes y caminos, de manera que en lugar de sálvese quien pueda, vamos a apostar para que nos salvemos todos, todas unidos, unidas. Es exactamente lo que el Papa dijo. Esta gente en principio no es creyente. Koldo Sarasaga, hablando con él, cuando me presenté como jesuita, me dijo, yo no soy creyente. Sin embargo, cuando ellos me iban introduciendo en su metodología de liderazgo en las organizaciones NER, yo decía, no me lo creo. Cada principio que planteaban con sus herramientas, iban tocando cada uno de los principios del pensamiento social cristiano. Y no son cristianos. ¿Qué nos pasa a los cristianos? Que no sabemos aplicar nuestros propios principios. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes.
uno de los principios es la autogestión. Vamos a ir viendo. El discernimiento en común tiene mucho que ver con niveles de subsidiariedad y de autogestión circular. Eso es lo que plantea este estudio de Frederic Latour, Reinventing Organizations, reinventando organizaciones. Que sepamos que las organizaciones NER han sido estudiadas a nivel internacional y se consideran las organizaciones más avanzadas actualmente en el ámbito empresarial y organizacional en el mundo. Y este libro On Leadership, que es un número de la revista de Harvard, de la Escuela de Negocios, este plantea un tema que es el tema de la autenticidad. Y ambas ideas, ambas teorías se complementan potentemente. Y el discernimiento espiritual tiene que ver con autenticidad y con este nuevo estilo que está reinventando las organizaciones que llaman organizaciones turquesa, el color de las mariposas. El color turquesa. El color turquesa es el que tengo en el fondo, ¿verdad? Ahora vemos, ¿sí? Siempre una crisis plantea un riesgo. En chino, ¿verdad? El concepto crisis tiene dos figuritas, dos caracteres. Uno habla de riesgo y otro habla de oportunidad. Riesgo va asociado con el trauma colectivo que estamos viviendo. Hay una crisis del saber, no sabemos cómo combatir esta epidemia. Crisis del hacer, no sabemos lo que hacer. Estamos confinados con los brazos parados, telematía, llegamos, no trabajamos, no, hay que volver a trabajar, aunque arriesguemos porque la economía, no, hay que volver a trabajar porque si no están presencialmente la gente, no controlamos a la gente, no sabemos lo que hacer. Y en el fondo hay una crisis del ser, una crisis existencial, porque gente en posiciones de liderazgo de organizaciones importantes me han comentado: Elías, estoy dejando de ser joven porque estoy perdiendo la esperanza. Porque donde miremos no encontramos esperanza. Hay conflictos en un lado, en otro, en otro. El liderazgo ignaciano no es ciego al riesgo, no es ciego al trauma colectivo, al revés. Lo mira de frente y lo abraza desde esa semilla enterrada en lo profundo y lo transforma como una oportunidad. Y eso es lo que llamamos el reto de nuestras pales, opal y nuestros núcleos en el trabajo de la Compañía de Jesús y sus obras y sus personas y todos los que queremos sumar, que sumamos al mismo tiempo con la Iglesia, sumamos al mismo tiempo con la sociedad civil, sumamos con los empresarios de buena voluntad y con los políticos también que quieran trabajar por el bien común. Liderazgo y discernimiento. Nosotros, el discernimiento es espiritual cristiano, inspirado en Jesús, en redes colaborativas para la transformación social, para el bien común, la ecología integral, la economía de comunión, como también la llama el Papa Francisco. Ese es el reto. Y no podemos abordar ese reto que fue preciosamente formulado por Adolfo Nicolás en Nairobi, en la Congregación de Procuradores en el 2012, este triple reto. Él dice, este reto no lo podemos abordar sin el hacernos silencio. El silencio propio de la semilla bajo tierra. No dice que cada uno se haga silencio. Dice que todos nos hagamos silencio. Sin eso, en esa condición, no hay posibilidad de abordar estos tres retos:
Colaboración, exactamente eso es lo que es un proceso de liderazgo. Nos gusta más hablar de liderazgo que de líderes. Liderazgo es el proceso ese de relaciones entre personas que asumen distintos roles. Normalmente se asocia en los estudios comparativos el rol, la función de liderazgo, se asocia más bien con inspirar, motivar y dar visión. Visión de cambio, motivar el cambio, inspirar el cambio. Es esa semilla ahí profunda, enterrada, ¿verdad? Que está cogiendo toda esa capacidad para, desde esa inspiración, motivar a crecer con una visión tocando alto el cielo. El seguidor que colabora con el líder muchas veces hace el rol de líder. Que un buen líder sabe cuando tiene que dejar al equipo liderar y él colaborar. Para eso necesitamos crecer en libertad interior. Un líder se fija fundamentalmente en el cambio. Una persona que llega a un sitio y dice, oye, genial, y al mismo tiempo hay este margen de mejora. ¿Cómo podemos seguir mejorando y seguir ayudándonos? Cuando una persona se focaliza en el cambio y lo aborda de forma sistemática, escuchando a todos, estratégica, entonces esa persona está en la función de liderazgo, de inspirar, de motivar, de visionar ese cambio. Pero lo que es muy importante es que un líder jamás, un proceso de liderazgo jamás va a tener posibilidad de evolucionar, de éxito, por decirlo de algún modo, si todas las personas que están involucradas en ese proceso de liderazgo no son capaces de cambiarse a sí mismas en la interacción, en el influjo, inspiración mutua y motivación mutua. Y sí que sabemos, ¿verdad?, que la resistencia a ese cambio está en todas partes. La resistencia al cambio en el contexto de COVID la estamos viendo en todas partes. Queremos volver a donde mismo, queremos volver, decíamos la otra vez, a la desescalada exterior sin antes haber pasado por la desescalada interior que nos cambia. Resistencia al cambio interior. Vamos a ahora abordar las organizaciones turcas. Se focalizan en el cambio con una evolución, y no es revolución, sino que acompaña desde lo profundo, acompaña la emergencia de lo nuevo que ya está, pero todavía más, la escatología cristiana. Así es como evoluciona el modelo de organización STIL. Desde lo más primitivo del lobo que aúlla, que es la manada, que son, por ejemplo, las organizaciones tipo mafia. Después sigue al color amarillo, que son las organizaciones militares, donde la jerarquía, la distribución del poder es muy de arriba a abajo. Ahí también se encuentra la Iglesia Católica en las organizaciones amarillas, en este estudio comparativo de 100 organizaciones, este es de 12 organizaciones en todo el mundo. Se encuentra después el modelo mecanicista en el que está actualmente la sociedad. El ser humano es mano de obra. Lo que nos interesa es la mano de obra, no nos interesa el sujeto integral. Nos interesa el sujeto como pieza de una maquinaria. Después está el verde, que es la familia. Está caracterizado pues, por valores de fidelidad de unos a otros, valores compartidos, ¿verdad? Compromiso compartido, donde distribuimos más el poder. Y después están las organizaciones turquesas, donde son tres características
características las que las definen. El wholeness, la totalidad. La atención está puesta en la totalidad, no solamente en el bambú fuera, sino en el bambú que tiene raíces igual de profundas. En el self-management, es la autogestión, y en la evolución del propósito. Y la sociedad cambia con el coronavirus. Si las organizaciones cambian con el coronavirus, la economía tiene que cambiar con el coronavirus. Nosotros tenemos que cambiar con el coronavirus. El propósito personal y profesional tiene que ser evolutivo, según tiempos, lugares y personas, diría San Ignacio. Ahí está este proceso de forma lineal: rojo manada de lobos, ámbar ejército, naranja máquina, verde organizaciones familia, til turquesa, sistemas complejos donde el propósito evolutivo, la autogestión y la plenitud son las características esenciales que van guiando el discernimiento de esas organizaciones que quieren evolucionar. Ahí están, lo dejo en la presentación, que también pasaré por si queréis profundizar en eso. Pero en el fondo, esos tres rasgos lo que hacen es crear un espacio de confianza profunda en las relaciones humanas, de creer profundamente en las personas, poner a la persona en el centro desde esa confianza profunda. Eso es tener fe en las personas. Sin esa fe en las personas, que muchas veces se erosiona, ¿verdad?, por conflictos, por crisis, sin regenerar la fe en la persona, poner a la persona en el centro, va a ser imposible abordar la crisis en la que estamos. La mayor parte de las organizaciones se encuentran en ese espacio marrón, naranja, al que decía antes, donde fundamentalmente el control se ejerce bien por castigo o por premios y castigos. En el fondo hay una desconfianza, hay que avanzar hacia organizaciones turquesas donde se cuide tanto de los resultados y del compromiso de la organización y de todos por dar resultados, al tiempo que se funda ese compromiso de todos, se funda en la confianza que lleva a un nivel de conciencia mucho mayor. La semilla profunda está en mí y está en el otro. Una conciencia más profunda que nos lleva a otro nivel de agencia en las organizaciones. Y desde ahí, conectándonos unos con otros, se desarrolla lo que se llama la mancha til, la mancha turquesa. De algún modo, un núcleo de PAL quiere convertirse en mancha turquesa, evidentemente desde la fe, Jesús, desde el seguimiento de Jesús, a través del discernimiento espiritual. Pero de algún modo todos involucrados, compartiendo un propósito, en el proceso de liderazgo, articulando una narrativa que llamamos liderazgo ignaciano, donde nosotros nos vamos a transformar personalmente y nuestras organizaciones también hacia ese modo en red de funcionar, donde el elemento básico, la unidad mínima de cambio, va a ser el examen espiritual. Sin ese examen espiritual diario va a ser imposible la transformación de nuestras organizaciones en organizaciones turquesas o organizaciones sinodales. Que sepáis que esto del examen, ya hay organizaciones turquesas que lo están usando de otro modo, evidentemente, y lo llaman animómetro. Cuidado que no perdamos la conexión con nuestra semilla y con nuestras raíces y no sepamos nosotros tocar eso que es clave en la antropología humana
y en las organizaciones y en las sociedades, porque hay otra gente que lo está usando con otros nombres, animómetro, y puede ser que nosotros estemos siendo irrelevantes porque no sepamos adaptar nuestros lenguajes y nuestras narrativas al contexto actual. Liderar con humildad. Una teoría de cambio, la de Francisco. Voy a ir cerrando con esta idea. Mancha turquesa, algunos la llaman levadura crítica. Unos poquitos que son capaces de organizarse como los primeros discípulos. Una iglesia en salida como la de los primeros discípulos. Hospital de campaña porque va a tocar y abraza las heridas sociales, y que se funda en el discernimiento para la comunión, para la sanación de las heridas que nos dividen. Acabo con esto. El otro día estuve hablando con mi hermano Fernando. Me invitó a un webinar de la nueva Asamblea Eclesial Amazónica. Ahí estaba el cardenal Humes, el que le dijo al Papa Francisco cuando lo eligieron, ¿verdad? Bergoglio, por favor, no te olvides de los pobres. Francisco es un estratega. Me pregunté por qué ahora mismo se está eligiendo la Amazonía con un liderazgo adaptativo de ensayo y error, donde Iglesia en Salida, Hospital de Campaña y Discernimiento para la Comunión se está ensayando eclesialmente. Una estructura que decía el cardenal Humes no está ligada a la estructura piramidal amarilla de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Decía el cardenal Humes porque tiene que ser una estructura, una organización circular, donde los laicos también puedan votar. Le preguntaba a mi hermano Fernando por qué la Amazonía está siendo lugar de esperanza, una forma distinta de organizarnos, tan necesaria para la ecología, tan necesaria para el momento de crisis en el que estamos viviendo. Él decía, porque aquí los retos nos desbordan tantísimo, 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 que colaboramos entre todos, gente de distintas siglas, de distintas formas de entender, o si no, no hay forma de avanzar. Liderar con humildad. No somos suficientes, no somos autosuficientes, y el liderazgo y discernimiento nos ayuda precisamente a avanzar de organizaciones que son ecosistemas a organizaciones que son ecosistemas, hogar para todos, donde ninguno quede excluido. Gracias. Muchas gracias, Elías. Siempre es sugerente escucharte y también un pelín provocador, ¿no? Pero bueno, así tiene que ser, que nos motives, que nos incentives, que nos invites a pensar, a reflexionar. Tenemos ahora turno para unas pequeñas y breves intervenciones de los diferentes representantes, para los que se hayan conectado más tarde, de los diferentes representantes del núcleo de Canarias, que es la manera de hablar, somos las instituciones de la Compañía de Jesús en Canarias, que queremos trabajar coordinadamente para constituir esa plataforma ecológica que nos decía ahora Elías. En primer lugar, tiene la palabra Sara Armas, directora del Centro Loyola. Bueno, pues yo me quedo con ese concepto de liderazgo adaptativo, ¿no? Tan necesario pues, en estos momentos
de crisis, con la COVID, ese reto, ¿no?, del que hablaban, que nos plantea pues a la hora de adaptarnos a esta situación que estamos viviendo actualmente. Ese trauma colectivo en el que, como decías, pues nos paramos, nos quedamos inmovilizados y necesitamos que alguien, pues de alguna manera, pues nos empuje y transforme ese riesgo del que hablabas en esa oportunidad, ¿no? Entonces, a mí, pues eso creo que es algo muy, muy necesario ahora mismo y que se convierte en algo realmente complicado de llevar a cabo. Entonces, ¿cómo llegar a ese liderazgo adaptativo? Eso es algo que cada uno lleva por sí mismo, es algo que se aprende, es algo que da la experiencia. Bien. Respondo una por una, Sara, ¿sí? Para que puedas hacer el sumario. Perfecto, ideal, gracias. El problema es que ahora... Tenemos que saber quién es el colegio. Tenemos a Elisa Díaz Medina, que es profesora de primaria y coordinadora del área de dimensión social del Colegio San Ignacio de Loyola y que también es miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio. Adelante, Elisa, yo quería decir primero gracias, Elías, siempre agradecida. Me he sentido muy reconfortada porque muchas de las cosas que has nombrado fueron las pautas que nosotros como docentes recibimos de parte de los equipos directivos de nuestro colegio cuando fuimos al confinamiento, ¿no? Todo el mundo estaba ocupado en que los niños sigan aprendiendo y demás, y a nosotros nos dieron una pauta muy clara. La persona tiene que ser el centro y vamos a centrarnos en el acompañamiento. Y creo que, como también nombrabas tú, todo ese tiempo en casa para nosotros como comunidad educativa ha sido una oportunidad, tanto entre nosotros compañeros como docentes, como nosotros hacia el exterior, hacia la familia. Hemos tenido tiempo de escucharnos, que en la vida cotidiana vamos apagando fuegos y no tenemos tiempo de escucharnos. Hemos descubierto que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y con las familias, a través también de nuestras redes sociales, de una serie de retos que estuvimos lanzando desde Pastoral y Dimensión Social, hemos conseguido que realmente ese confinamiento se convirtiera en una oportunidad y hemos tejido una red tanto entre el profesorado como entre colegio y familia, que creo que ha sido una gran bendición que nos ha dado el COVID, de no haberse producido esta situación, toda esa oportunidad que se ha convertido en unidad no se habría producido, y creo que ahora debemos seguir trabajando para que lo que conseguimos en ese momento de crisis inicial pues no se pierda. Y bueno, y me ha encantado como coordinadora de Dimensión Social del cole, convertirnos, transformarnos de organizaciones ecosistemas a organizaciones ecosistemas. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Elisa, por participar. Perdonadme que os tutee, pero como me siento en familia y con todo el mundo como de casa, pues me permito hablaros de tú, perdonad la informalidad. Aprovecho para saludar también, hay equipos de ECA que se están conectando desde las diferentes sedes. A pesar de la COVID, pues hemos intentado hacer que los que pudieran, pues también participaran desde sus sedes. Tiene la palabra Matere Chesa, voluntaria de la Delegación de Entre Culturas Canarias. Permitir. Estamos en ello. Dale al micrófono. ¿Ahora? Ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, Elías. De verdad, la charla anterior para mí también fue muy importante, muy interesante. Y sí, una cosa con lo que me quedo ahora es el liderazgo con humildad. Creo que en Entre Culturas, en Gran Canaria al menos, no existe un líder, no hay un liderazgo, es un liderazgo compartido. Es decir,
nos ha servido en este tiempo del coronavirus para reinventarnos, para cómo llegar a más gente, cómo trabajar en red, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hemos visto también que es importante que nos tenemos que formar y formarnos mucho, ¿vale? Porque nosotros ahora en este momento, y Cristina que está también, si me corrige, queremos ahondar más en los refugiados, en los migrantes, en toda esta problemática que está llegando, y para eso ser un poco la voz, ser la visible en donde nosotros llegamos, que sobre todo son los centros educativos y en otros lugares, para que intentar cambiar esa visión que tiene hoy en día el ciudadano, al menos el que nosotros compartimos muchas veces, que parece que el migrante nos está fastidiando, el que llega en patera lo está haciendo para pegarnos el coronavirus, es decir, una sensación que nos produce, la verdad, una tristeza tremenda. Entonces me quedo con liderazgo, con humildad, y que sea de todas maneras compartida. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Martere. Entre Culturas tiene la palabra en último término Javier Bailén, compañero jesuita. Javier es maestrillo, lo que llamamos en la compañía maestrillo significa que está en su primer destino profesional como jesuita, y es un regalo para Canarias y para el colegio y para Radio ECA, para nuestro núcleo, tenerlo aquí. Javier, la compañía, entre otras cosas, en ECA le hemos pedido que sea responsable de responsabilidad social corporativa en ECA, y el colegio tiene alguna clase en FP y alguna clase en religión. Adelante, Javier. Bueno, lo primero, agradecerte, Elías, ¿no? Esta gracia que tienes tú, que es poder aportar el conocimiento, ¿no? Dar unas trazadas muy grandes de conocimiento, y luego la profundidad, el toque espiritual, la clave que a nosotros siempre nos ayuda desde la espiritualidad ignaciana, que al final es la que abrazamos, la que vivimos y la que queremos, ¿no? Y deseamos, ¿no? Te agradezco la propuesta tan grande que has hecho desde las diferentes organizaciones, así como también la profundidad y el detalle adaptativo a cada una de nuestras circunstancias. Y me quedaba con una cosa que también te voy a lanzar como pregunta, por si puedes contestar algo, ¿no? Me gustaba mucho esto que hablabas de las claves de escucha. Necesitamos escuchar porque algo está emergiendo. Frente al miedo que puede paralizarnos ahora o impedir que nosotros sigamos hacia adelante, de repente tú nos dices con una gran lucidez, porque yo también estoy convencido, que hay algo que está emergiendo. Una sociedad que no quiere escuchar porque está saturada de información y de datos. Necesitamos escuchar, necesitamos profundidad. Nos dices también que hay que dejar ir para poder recibir cosas, ¿no? Hay que dejar ir. Yo te pregunto, ¿qué tenemos que dejar ir para poder escuchar, ¿no? ¿Qué cosas son importantes para que en esa toma de conciencia de las futuras o presentes organizaciones turquesa que nos presentabas como un conocimiento o toma de conciencia más personal, qué tenemos que dejar ir para tener esas claves de escucha, ¿no? Quizás también porque retomabas también una cosa que a mí me ha gustado mucho también, y es lo de Adolfo Nicolás, ¿no? La importancia del silencio. Este silencio quizás es una de esas claves de escucha, ¿no? Ante el ruido, el barullo general, poder hacerlo. Pero te lanzo la pregunta con muchísima humildad, pero sé que nos vas a poder ayudar y aportar en estas claves de escucha para poder dejar ir hacia las organizaciones turquesas que nos invitan a la toma de conciencia. Gracias de nuevo, compañero. Gracias, Javier. Pues sí, creo que tengo ahora un ratito, unos minutitos para intentar hacer eco de vuestro eco al mismo tiempo, ¿verdad? Porque es una narrativa abierta, esto del liderazgo ignaciano. Todos estamos aprendiendo, y yo estoy aprendiendo muchísimo de vosotros y de mucha gente que está en esto intentando hacer luces compartidas, ¿no? A la pregunta de Sara, gracias Sara, ¿cómo podemos ser líderes adaptativos, líderes bambú, ¿no? Lo que te viene a decir el liderazgo adaptativo fundamentalmente es lánzate a ensayar y erra lo antes posible. Y haz una fiesta, porque es la oportunidad perfecta para aprender cuanto antes. Ensayo y error. Normalmente no se nos educa para el ensayo y el error. Se nos educa para ensayar
una vez y acertar a la primera. Y entonces somos muy críticos unos con otros. Y estamos colonizados por la voz del juicio. Esa voz del juicio nos lleva a la voz del cinismo. Y la voz del cinismo nos lleva a la voz del miedo, que nos paraliza. Preferimos no hacer nada que equivocarnos. ¿Recordáis aquello de Arrupe, verdad? El mayor error que podemos cometer es quedarnos con los brazos cruzados por miedo a equivocarnos. El liderazgo adaptativo sabe que no se puede aprender sin ensayo y error. Por lo tanto, hay que crear espacios donde se aplauda el ensayo y error. Y ahí hay un reto muy grande culturalmente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ser descolonizados de la voz del juicio, la voz del cinismo y la voz del miedo, que nos hace a su vez reaccionar desde el miedo, desde autodefensa, con voz del juicio y con voz del cinismo con respecto al otro. Eso mata el desarrollo de organizaciones que cambian, que se mueven de ecosistemas a ecosistemas, sistemas habitables. Por lo tanto, lo que tú decías, Elisa, ¿cómo crear oportunidad? Las organizaciones de la Iglesia y concretamente la Compañía de Jesús se dedican muchísimo, nuestro negocio es la educación. Nuestra empresa vive de la educación. En principio son non-profit, sin ánimo de lucro, ¿verdad? Un negocio. Es decir, ¿cómo nosotros educamos a los niños desde chiquititos a conectarse con la semilla del bambú, con la parada ignaciana? Lo que estáis haciendo en los colegios ya llega a nuestras universidades de forma que marca una pequeña experiencia, un pequeño microcambio significativo. En el aula empezamos a darnos cuenta, los chavales que son capaces de hacer silencio, conectarse y fluir con el proceso de aprendizaje, porque traen la parada ignaciana incorporada. Algo está cambiando, algo está emergiendo. Hay oportunidades enormes en la educación. Por eso la Compañía de Jesús siempre ha tenido la tradición de la educación como punta de lanza de la transformación social. María Teresa, tú hablabas de refugiados, ¿verdad? Cuando trabajaba en los campos de refugiados, ¿sabéis qué es lo primero que nos pedían los papás de los niños refugiados? No nos pedían, dennos de comer, no nos pedían, dennos un techo, no nos pedían, dennos ropa. Construyan colegios para nuestros niños. Tenemos un potencial muy grande que estamos aprendiendo progresivamente con ensayo y error a ponerlo al servicio. Hay una pequeña transformación, una mancha til, una mancha turquesa, hay una levadura crítica que se está produciendo cada día en nuestras aulas. Y efectivamente, esa libertad interior que te da el silencio de la parada ignaciana, la libertad frente al ego, el ego no es el que me manda, el dictador de mi vida, eso me hace libre y no hay mayor libertad que la humildad, como tú decías, María Teresa, que nos hace compartir no el ser líder, sino compartir los procesos de liderazgo para todos a todos cambiarnos, influirnos, motivarnos, visionar juntos, cuidarnos. El Papa Francisco habla de la importancia de la educación entre culturas, el colegio, ¿verdad? Radio ECA, son instituciones educativas. El Papa dice que el reto fundamental ahora mismo
está en educar en el discernimiento. Porque sin discernimiento no hay libertad. Y no hay humildad porque no hay libertad del ego. Entonces, el Papa Francisco, una vez tuve oportunidad de hablar con él y le pregunté, ¿por qué insiste tanto en el discernimiento? Dice, porque lo dice Jesús. Jesús dice, hipócritas, sabéis distinguir cuando vienen las nubes de la izquierda que va a llover y cuando vienen del oeste que va a hacer calor. Y no sabéis distinguir la presencia de Dios en el mundo. Yo creo que tenemos que hacer realmente un análisis muy serio en la iglesia. Muy, muy serio. Muy serio. Una conversión muy seria. Porque creo que nos falta fe. El problema de los cristianos es que no tenemos fe. El problema de la iglesia es que hay cristianos sin fe. Y eso es como cooperativas sin cooperativistas, que no creen en el espíritu de colaboración. En el fondo es una crisis de fe. Fe en que Dios actúa y que Dios está presente y que Dios se comunica. Lo que pasa que todos somos unos analfabetos. Necesitamos ser educados en la lectura de lo que Dios nos va diciendo en los signos de los tiempos en la realidad. La carta del Padre General, la última, la de cuidados, pone toda una línea, paso por paso. Le faltó a esa carta, le faltó un pequeño esquema de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Creo que se ha leído esa carta muy superficialmente. Si hiciéramos lo que esa carta dice, mansos como palomas, pero astutos como serpientes, porque lo que plantea Arturo ahí es una estrategia tremendamente astuta. Si nos creyéramos eso, de verdad que las cosas cambiaban todavía más rápido. Y se necesita crecer como el bambú ahora. Toca también crecer como el bambú hacia arriba. Javi, crecer como el bambú desde el silencio, la escucha en el silencio, ¿verdad? Ahí, vamos a ver, la escuela del silencio, la escuela de la pasividad. De tanta palabra tú decías ruido, 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 periódico, polarización en el discurso social, ¿no? En la ideología, política, muchísimo ruido, tremendo. Somos incapaces de absorber tanto ruido. Además es bueno no absorberlo. Hacer silencio en medio de tanta palabra y parar como la semilla, en medio de tanta acción reactiva, para dejar que sea otro con mayúsculas el que diga una palabra de esperanza, de sentido, de compasión, que lleve de la mano, parar para que lleve de la mano una acción compasiva, una acción de sanación, una acción de reconciliación, una acción de justicia, de compromiso social en esta crisis que vuelve una vez más a separar a ricos de pobres. Sí, como decía, se me ha ido el nombre del teólogo alemán Rahner. Ahora, Rahner decía, o un cristiano del siglo XX, él lo decía para el siglo XX, no supimos serlo en el siglo XX del todo. Si un cristiano del siglo XXI no es un místico, no tiene nada que aportar al mundo. ¿Somos místicos? ¿Somos contemplativos en la acción? Bien.
¿Qué hacer para ser místico? Porque creo que hay que aspirar a eso. Místicos en la política, en la transformación social. ¿Qué hay que hacer? Voy a ser muy ramplón. La gracia, Dios actúa en la natura, en la creación. Todos somos creados, somos naturaleza, somos cuerpo, psicología, corazón. No hay inteligencia espiritual para el discernimiento espiritual, que es la clave de las organizaciones sinodales, si no hay inteligencia emocional. Somos analfabetos de inteligencia emocional. Y lo estamos viendo todos los días en el Parlamento español. Y ya con eso me callo. Muchas gracias, Elías. A través del chat nos han formulado algunas preguntas, te las lanzo, ¿vale? Bueno, en 5 minutitos a ver si podemos ir respondiéndolas, ¿de acuerdo? Miguel, Radio ECA Tenerife, pregunta algún truco para gestionar el fracaso del error tras el ensayo fallido. ¿Cómo lo asumimos en una sociedad obsesionada con el castigo y la búsqueda del culpable? Y tenemos otra pendiente. Te respondes a esta si quieres y venga. No, el tema de la culpa es tremendo. El tema de la culpa es, por eso yo decía lo de inteligencia emocional. Sin inteligencia emocional, la culpa la vamos a lanzar, nos las vamos a pillar, y entonces vamos a escalar una sociedad polarizada, familias rotas, 50% de los papás de nuestros alumnos, ¿verdad?, están separados, es decir, son situaciones muy complicadas. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar la culpa desde la inteligencia emocional. Y últimamente, una buena inteligencia emocional, pensamos, que lleva a abordar el fracaso de modo que se entienda como oportunidad, como lugar de aprendizaje. Yo no sé, Miguel, si te he respondido un poquito, ¿vale? Bueno, y la siguiente, Javier Bailén, nos pregunta, ¿hay en nuestras sociedades herramientas que nos puedan ayudar a ese cambio de liderazgo? ¿Puede ser el deporte una de esas herramientas de cambio? El deporte siempre es una forma sana de sacar agresividad, ¿vale? Que la agresividad no salga en forma de violencia, intrapunitiva o extrapunitiva hacia los demás. Entonces, el deporte al mismo tiempo nos ayuda, aparte de ser un gestor del estrés, nos ayuda a trabajar con el hemisferio derecho y no con el izquierdo, lógica, racional, lineal, sino que nos ayuda a todo el pensamiento creativo. Es el pensamiento que vamos a necesitar porque no hay soluciones, liderazgo adaptativo, nadie sabe. Hay que ejercitar el hemisferio derecho, aparte de todo el tema de deportes colaborativos, que es una escuela de aprendizaje para los jóvenes fundamental, que quizás no estamos sabiendo tampoco aprovechar del todo. Bueno, son preguntas complejas que estoy respondiendo, ¿sabes? Así con flashes. Vale. En principio creo que no tenemos ninguna pregunta más, Elías. Sí. Y bueno, pues te damos las gracias, ¿verdad? Por tu participación, por tus aportaciones. Invitamos a todas las personas que conformamos el núcleo y a quienes nos estén oyendo desde fuera a que estén pendientes de la agenda del núcleo de Canarias. Iremos haciéndola pública a través del Centro Loyola. Al igual que el año pasado, pues vamos a tratar de ir siguiendo cuáles son los temas que propone la Agencia de las Naciones Unidas para cada mes. No significa que obligatoriamente nos ciñamos a eso, pero vamos a tratar de ver si eso nos sirve de pista y estaremos abiertos a la sugerencia de las demás entidades del núcleo y a las personas que nos escucháis. Pero sí nos gustaría tratar de mantener una cita mensual para no enfriarnos, ¿no? Para cuidarnos como esta comunidad virtual. Y hablaremos de migrantes, hablaremos del derecho a la mujer, hablaremos de la Amazonía de la Casa Común. Irán surgiendo temas que iremos tratando de, bueno, pues de compartir y de ver
a quién invitamos para que nos ayude, que nos provoque, como Elías, y que nos siga ayudando a crecer un poquito. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, Elías, compañero y hermano en el Señor. Que tengáis una buena tarde. Estará esto grabado y lo colgaremos en Facebook, y la presentación de Elías, con el permiso del autor, a quien la solicite, la haremos llegar. Un placer. Gracias a todos. Buena tarde. Buena noche. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo fuerte, unido.